Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos en Cristo Jesús. Reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor Salvador Jesucristo. En este día estamos celebrando el 13º domingo de Pentecostés. Esperamos que sea de bendición para todos ustedes la predicación de este día. Y tenemos el tema para el día de hoy. El tema para el día de hoy es que las lecturas para esta mañana nos animan a examinar nuestra dieta espiritual para mantenerse vivo espiritualmente, obvio. Necesitamos el pan verdadero, el cual es Jesucristo. Solo recibimos este alimento espiritual por el Evangelio en palabra y sacramentos. Cualquier otra forma de alimentación para el alma debilita y termina en la muerte. Vamos a iniciar nuestro culto entonando el primer himno. Me guía Cristo con su amor, me guía siempre mi Señor. Él me dirige a serle fiel, con cuanto amor me guía Él. Me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. En las tristezas y el dolor me da consuelo mi Señor. En dulce paz o en lucha cruel, con gran bondad me guía Él. Me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Tu mano quiero yo tomar, Señor Jesús, y no dudar, pues solo quien te sigue fiel podrá decirme guía Él. Me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Y mi carrera al terminar, y ya mis ojos al cerrar, no habrá en mi corazón temor, pues me guiará mi buen pastor. Me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Amados en el Señor, Dios es santo y celoso, y no deja sin castigo al culpable, pero también es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que perdona la rebelión y el pecado. Acerquémonos pues con corazón sincero y confesemos nuestros pecados a Dios nuestro Padre, suplicándole en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos conceda el perdón. Padre misericordioso, confieso que por naturaleza soy pecador. He pecado contra ti en pensamientos, palabras y obras, por lo malo que he hecho y por lo bueno que he dejado de hacer. Con toda justicia merezco tu castigo en esta vida y después.
pero siento mis pecados y confiando en tu Hijo Jesucristo te ruego, ten piedad de mí que soy pecador. Reciban la absolución. El Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dado a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros, y por sus méritos nos perdona todos nuestros pecados. A los que creen en Él les hace hijos de Dios y les concede su Espíritu Santo. Todo aquel que crea y sea bautizado será salvo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor sea con ustedes. Oremos. Padre misericordioso, que diste en sacrificio por nuestro pecado a tu Hijo unigénito, concédenos la gracia a fin de que recibamos con gratitud los frutos de su obra redentora y sigamos su camino. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, quien vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, amados hermanos, el Evangelio para el día de hoy lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos del 51 al 58. Y en esta parte de la Biblia vemos que el pan de este mundo no dura, se echa a perder. Los que lo comen eventualmente se mueren, pero el pan de vida es diferente. Por medio de Jesucristo recibimos el pan que dura, el pan que da vida eterna. En su sola gracia, Dios nos da este pan. Sería tonto si fuéramos así en rechazar este pan espiritual. Para el pan terrenal que no dura, por medio de su palabra, Dios nos alimenta, dándonos este pan espiritual y la vida eterna. Escucha, así dice la palabra de Dios.
Vuelvo a repetir el Evangelio de Juan, capítulo 6, versos del 51 al 58. Y la palabra de Dios dice así: Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Hermanos y hermanas, esta es la hermosa palabra de Dios. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Si te extraña que en establo naciera ahí el Salvador, si te admira que un pesebre fue cuna del Señor, si te asombra que los ángeles aleluya cantan del Lord, fue que nuestro Dios divino quiso dejarnos ver su perfecto amor. Fue que nuestro Dios divino quiso dejarnos ver su perfecto amor. Si tú crees que en tu vida vas vagando por doquier, si tú piensas que en tu corazón hay falta de fe, puedes tener la confianza que ese niño es tu Salvador. Fue que nuestro Dios divino quiso dejarnos ver su perfecto amor. Fue que nuestro Dios divino quiso dejarnos ver su perfecto amor. Si te agobia la tristeza y te causa depresión, si tú vives soportando esa situación, puedes confesar consciente que ese niño te dará el perdón. Fue que nuestro Dios divino quiso dejarnos ver su perfecto amor.
fue que nuestro Dios divino quiso dejarnos ver su perfecto amor. El mensaje, amados hermanos, para esta mañana de 13º domingo de Pentecostés, lo hemos tomado del Evangelio de Juan 6, versículos del 51 al 58, y lleva por nombre Conociendo al Señor. Hay un dicho que es muy conocido por todos nosotros y muchas veces lo hemos escuchado, incluso lo hemos llevado a cabo. O no sé si has escuchado este dicho que dice: donde fueres, haz lo que vieres. ¿Cuál es el mensaje de este dicho? ¿O qué es lo que te dice o qué te transmite este dicho? El mensaje es ajustarte a tu entorno. Haz lo que todo el mundo hace. ¿Qué podemos decir al respecto? Tal refrán o tal dicho es un verdadero peligro y disculpen la expresión, pero es un disparate en la mayoría de los casos. Claro está, todo el contexto del capítulo 5 de Efesios nos dice todo lo contrario. En Efesios capítulo 5, nosotros, los hijos de luz, debemos caminar como hijos de luz. Aunque el mundo camine en tinieblas. Así lo dice el versículo 8. Dice así: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Quiero leerte toda esta parte de Efesios, amado hermano, para que tú puedas entender lo que el Señor nos está diciendo en su palabra. Déjame leerte esta parte de la epístola de esta mañana. En Efesios capítulo 5, versículos del 15 al 20 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué el dicho de este refrán? A donde fueres, haz lo que vieres. En Efesios tenemos un mensaje nosotros como hijos de luz, que debemos caminar como los hijos de luz. Aunque el mundo camine en tinieblas, así lo dice el versículo 8, vuelvo a repetir, dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Pero ¿qué significa el andar como hijos de luz? Nosotros éramos por naturaleza tinieblas, pero Dios en su gracia nos salvó, nos hizo sus hijos. Y así como Él es luz y Jesús es la luz del mundo, el Espíritu Santo nos hizo luz en el Señor. Y como somos luz en el Señor, debemos andar como hijos de luz en esta generación que nos ha tocado vivir. Hay una persona que dice esto, dice un refrán que dice que las generaciones de hoy en día son las generaciones perversas, malvadas y adúlteras. Esto lo dice esta persona, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que nos quiere dar a entender? Pero para poder andar como hijos de luz en esta generación necesitamos entender, discernir los tiempos en que vivimos. La vida cristiana se vive con entendimiento. Y ese entendimiento
es a través de la mente que Dios nos da, que llega al corazón de los escogidos. Por eso la vida cristiana se vive entendiendo el tiempo en que vivimos, entendiendo el tiempo en que el Señor nos ha puesto. De eso se trata el pasaje que tenemos aquí en Efesios, para poder entender los tiempos que nos ha tocado vivir. ¿Qué cosas yo debo tener presente? Es una primera pregunta. Diría que 3 cosas básicas. La primera, los días son malos. La segunda, debemos andar como sabios. Y la tercera, debemos conocer la voluntad de Dios. En primer lugar, los días que nos ha tocado vivir son malos, como lo dice la palabra del Señor. En el versículo 16 nos dice: aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Lo interesante del caso es que Pablo dice esto de sus propios días. ¿Y qué es lo que caracterizaba sus días? Él nos dice en los versículos del 3 al 5 del mismo capítulo 5 de Efesios, dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Y en el versículo 2 dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Vemos las cosas diferentes. En el versículo 2 nos dice el Señor cómo debemos andar. Pero en el versículo 3 nos dice cómo andaban en ese tiempo de Pablo. Dice en el versículo 4: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. En el versículo 5 dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces, ahí nos damos cuenta, amados hermanos, cómo quiere el Señor que andemos. Eso es lo que caracteriza los días de Pablo. Y no tenemos que mirar muy lejos para decir que esto mismo caracteriza nuestros días. La maldad se ha multiplicado en nuestros días y no podemos toparnos con alguien que diga que haga lo bueno delante de Dios. Y también no podemos taparnos los ojos y pensar que no es así. Ni tampoco podemos nosotros aceptar como bueno lo que Dios mismo llama malo. Y uno de los retos que tenemos es que es tan común la maldad e impiedad en nuestros días que nosotros perdonamos la capacidad de entender entre la verdad y el error. Que tanto está dando la gota en la piedra hasta que hace un hoyo. ¿Qué te quiero decir con esto? En que tantas veces ha sucedido esto, en que la gente hace en pocas palabras, de las suyas, y piensan que están actuando bien. En pocas palabras, nosotros que veamos tales conductas pecaminosas como si fuera algo normal, como si fuera de poca importancia, y como si la palabra de Dios fuera anticuada y obsoleta para nuestros tiempos. Hay algo importante que debemos tener presente para poder entender el mundo moderno en que vivimos, y es contestar a qué se debe que estemos hoy en día como estamos. ¿O acaso el cristianismo no había impactado positivamente en el pasado a la sociedad en que vivimos? La respuesta es que sí, pero lamentablemente esos tiempos han pasado. La influencia de la iglesia y junto con ello la influencia de la verdad de Dios
y del Evangelio de Cristo han ido perdiendo fuerza. ¿Por qué? Porque hasta los propios cristianos, la propia iglesia ha dejado en gran parte de ser la luz del mundo y ha dejado de ser la sal de la tierra en Cristo Jesús. Porque hasta los mismos cristianos, conociendo la palabra de Dios, son infieles, se divorcian, tienen una mentalidad como personas no creyentes, y esto ha provocado un cambio de mentalidad. Pero ¿cuál es ese cambio? Ese cambio es la abolición de la verdad de Dios, o simplemente que la palabra de Dios la aplican a sí mismos, pero a su conveniencia. El mundo no solo se ha rebelado en contra de la verdad de Dios con respecto al Evangelio, sino que ha rechazado la verdad de Dios en todas las áreas del saber. Para el mundo no existe la verdad, pero el mundo la ha tergiversado. Y para el mundo no hay verdad absoluta, sino valorizaciones. Y esto ha llegado a tal manera que toda racionalidad está siendo destruida a pasos agigantados, al punto de decir 2 más 2 no siempre será 4. En el pasado, cuando tú decías algo como verdadero, su opuesto era considerado falso. Ya ese mismo criterio o pensamiento no es así. Para el mundo ya no existe gente buena o mala, solo gentes existentes, personas que existen. Para ellos no hay gente buena o gente mala. Para el mundo el aborto tiene olor a libertad. Ya no hablamos de héroes y villanos, sino de antihéroes, es decir, justicieros. Todo el mundo quiere actuar según la justicia, según su género, según tome en su mano esa justicia, según tome en sus manos violando todas las leyes para poder traer justicia, que no es otra cosa que venganza enmascarada como justicia. Se está destruyendo la verdad en todas las áreas de la vida y se dice: tú tienes el poder de crear tu propia realidad. Incluso lo dice en biología. Si naces hombre pero te sientes mujer, puedes cambiar tu fisonomía para hacerte mujer. Y con esto procuran que su certificado de nacimiento diga que nació siendo mujer en vez de hombre. Me ha tocado ver 2 casos. Pero ¿qué podemos decir al respecto? Podemos decir lo que dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 1 versículos del 19 al 20. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y la respuesta es sí. Dios ha entregado este mundo a la locura por haber rechazado la verdad de Dios. Y la consecuencia es que no solo el ser humano está perdido en sus deleites, en sus delitos, en sus pecados, sino también está perdiéndose en su humanidad y en su racionalidad. Lo absurdo y la irracionalidad es ahora la verdad absoluta. En virtud de que todo esto, Pablo nos dice: aprovecha bien el tiempo. La palabra aprovechar significa rescatar por comprar. Es la misma palabra que se utiliza para hablar que los creyentes hemos sido comprados con la sangre preciosa de Cristo. Y la palabra tiempo significa oportunidades, oportunidad en otras palabras. En medio de este mundo que nos ha tocado vivir, debemos aprovechar y rescatar toda oportunidad para hacer el bien. Debemos aprovechar toda oportunidad para hablar
la verdad de Dios. Para amar al mundo que se pierde en pecado, para ser celosos de buenas obras, para también por fortalecer nuestras almas en el Señor, para vestirnos cada día con la armadura de Dios, para fortalecer y establecer las gracias salvadoras de la fe, de la esperanza y del amor, para tener presencia ante el Dios que es nuestro Señor y Salvador. Y Dios nos llama a vivir por fe y no por vista, que estamos en medio de la batalla de nuestra fe, y como soldados no podemos evitar entrar en la batalla espiritual a la cual Dios mismo nos ha llamado. Por eso Pablo nos dice que por causa del mal en que vivimos, nosotros debemos andar como sabios. Dice el Señor en el versículo 15: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Ahora bien, el adverbio diligencia significa con precisión, con exactitud, en estricta conformidad a un estándar o norma, con miras a una cuidadosa atención, acertada y cuidadosamente. Podemos decir que tiene dos posibles traducciones: mirad con diligencia cómo andéis, o mirad que andéis con diligencia o precisión o exactitud. ¿Cuál es la mejor traducción? Yo diría que, irrespectivamente, ¿cuál de las dos es la mejor traducción? El énfasis del versículo es caminar con cuidado, caminar con exactitud, caminar con precisión y mirar cómo estamos caminando y cómo Dios espera de nosotros que caminemos. ¿Cómo Dios espera que caminemos entonces? Él nos dice, debemos andar como sabios y no como necios. ¿Qué es andar como sabio? Según los proverbios, el sabio es el que reconoce la realidad en que vive y se adapta a esa realidad. Por eso, en Proverbios capítulo 6, se nos llama a ir y ver como la hormiga. Proverbios 6, versículos del 6 al 8 dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Ella reconoce su realidad. En el verano es el tiempo de recoger comida, porque llegará el invierno en donde no habrá comida. Ella entiende esa realidad y se adapta a ella. De igual manera, el sabio es el que reconoce su realidad y se adapta a la misma, y al final no es destruido. En el contexto del pasaje, ¿cuál es la realidad? La realidad es que hay un Dios en este mundo al cual daremos cuenta de todo lo que hacemos, y también que nosotros somos hijos de Dios y como tal debemos andar imitando a Dios como hijos amados. Andad en amor sacrificial como Cristo mismo nos amó. No participar de las obras de las tinieblas, sino reprenderlas en el nombre de Cristo. Caminar en el fruto del Espíritu en toda bondad, en toda justicia, en toda verdad. Todo esto no es otra cosa que adorar el Evangelio de Jesucristo. Y te pregunto, amado hermano, amado amigo, ¿estás caminando como sabio o como necio? ¿Estás consciente de la realidad en que vives y conoces cómo Dios espera que vivas? Por último, vemos que Pablo nos dice cuál es la guía y el mapa que debemos usar para poder andar como sabios.
Ese mapa y guía es conocer la voluntad del Señor. Conociendo la voluntad de Dios, como lo dice en el versículo 17, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor. Aquí Pablo reprende a la iglesia de los Efesios y les dice, por tanto, es decir, lo anterior, no seáis insensatos. Y la palabra insensato significa, según el diccionario, la carencia de la percepción razonable de la realidad de las cosas naturales y espirituales. Entonces, ¿cómo te conviene andar, amado hermano, amado amigo? Ser entendido significa, según, es tomar intelectualmente de algo que reta nuestros pensamientos y nuestras prácticas, y se traduce a entender o comprender. En pocas palabras, hermanos, Dios nos ha dado su palabra para que podamos caminar en medio de esta generación perversa. Y este regalo maravilloso de su palabra, Él te ha dado como parte de la relación con Él. En su gracia y su misericordia, Él te ha dado la luz de Cristo. La Biblia es la revelación de Cristo y Él te llama a que andes, a que camines como hijo de Él. Amén. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, nos guarde en nuestros corazones y en nuestras mentes para con Cristo Jesús, para la vida eterna. Amén. Es momento de entonar el ofertorio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me arrojes de tu presencia, no me quites tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación. Tu espíritu me sostenga, un corazón contrito y humilde es el sacrificio que agrada al Señor. Oremos. Padre de misericordia, rogamos e imploramos, Señor, en este día por todas tus bondades. Y rogamos e imploramos, Señor, de tu gracia y de tu misericordia. Te imploramos, Señor, que tengas misericordia de nosotros y no te acuerdes de nuestros tantos pecados e iniquidades que cometemos en tu contra. Y permite, Señor, que en tu voluntad esté, en que nos sigas proveyendo de tu Espíritu Santo, que nos sigas dando este Consolador, para que sea nuestro principal guía y maestro y nos dé fortaleza en todo el momento que vivamos en este mundo, Señor. Ayúdanos a ser la luz de este mundo, llevando el Evangelio a toda criatura, llevando la palabra de vida y de salvación a todos aquellos que la necesiten, Señor. E imploramos en este día, Padre eterno, por todos los que están enfermos, por todos los que están padeciendo alguna necesidad. Sé tú para todos y cada uno de ellos y de nosotros, Señor, para que tú, solo tú puedas proveer, Padre. Y también imploramos que en tu misericordia esté, que nos sigas dando, Señor, tu palabra, que es el alimento espiritual que todos necesitamos. Ayúdanos a mantenernos firmes en tu palabra y que tu Espíritu Santo sea nuestro principal guía y maestro para que la podamos escuchar y la podamos aplicar. Señor, bendice a todos aquellos que están clamando a ti, a todos aquellos que están de viaje, a todos aquellos que están en tribulación por este virus. Sánales, Señor, protégeles y guíales todo momento en este mundo. Señor, todo esto te lo pedimos, no porque lo merezcamos, sino que lo pedimos en el precioso nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y lo hacemos mediante la oración modelo que tú nos enseñaste a nosotros y a tus discípulos al decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nos tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas,
así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Reciban pues la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Hay una fuente de amor divino, todo el peregrino templa su ser, fuente que salta a eterna vida, oh Cristo invita, venid beber. En la frescura de sus raudales todos los males se calmarán y renovados los corazones dulces canciones entonarán. Bien, amados hermanos, hemos llegado al final de nuestro culto, en el que deseamos de todo corazón que nuestro Señor les bendiga, sea de bendición para ustedes y todos y cada uno de los que compartan este mensaje. Deseamos de todo corazón que Dios les siga bendiciendo, que Dios les siga animando. Lo único que nos resta decir es que vivamos en armonía, amándonos, cuidándonos y proveyéndonos unos a los otros, como dice el Señor. Es momento de que unamos nuestras oraciones, es momento en que veamos qué necesidades son las que tenemos como seres humanos y como cristianos, para así nosotros hacer lo que nos corresponde, como lo acabamos de decir, que procuremos tener la inteligencia y andar en los caminos del Señor. Que tengan bendecida semana en el Señor, que Dios les bendiga y les guarde. Amén. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor y al eternal Consolador, unidos todos alabar. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la que has destinado para todas las naciones. Ella es la luz que alumbra el mundo entero y llena de gloria tu pueblo escogido. Gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será para siempre.